Además, como escuché, bueno, mi nombre es Salvador Penchulé, dirigente territorial de la Comunidad de Gabarino. Y también agradezco que me hayan invitado a conocer parte de lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Y lo que, cuando hablan del tema político mapuche, lo primero que se ve es lo que se hace en el campo. La mayor concentración de la población mapuche hoy día está en las ciudades, pero lo que el común de la gente ve es el conflicto que se ve allá, lo que está ocurriendo allá, en donde se ve la realidad del pueblo mapuche. Ahí se ve la realidad, porque en la ciudad el mapuche pasa desapercibido. Entonces, bueno, hablar de autonomía de repente como suena un poco prepotente para quienes empezamos a jugar este juego de querer ser autónomo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de autonomía es la que queremos? Ahí es cuando nos cuesta colocarse de acuerdo y juntar las masas para poder discutir este tema. Porque ahí es donde de repente tenemos la gran falencia, tomar la decisión. ¿Para dónde queremos ir? La verdad que nuestra historia como demanda, podemos llamarlo así, no sé qué palabra podemos usar, nace en Galvarino hace bastante tiempo y tiene que ver con el tema del territorio, recuperar el territorio. Pero ese territorio que está al lado de nosotros y que están gozando otros, ese territorio que vemos todos los días que generan millones de dólares gracias a las forestales, pero que nosotros no lo aprovechamos, sino que lo aprovechan otros. Y muchas veces nosotros somos los que andamos peleando por ellos ante el Estado. Mejoras de camino. ¿Quiénes son los que mejoran los caminos en el campo? Pregúntense ustedes. ¿Serán las forestales? ¿Serán los fondos? ¿O serán los peñas que andan a la ciega del municipio que vayan a arreglar los caminos? ¿Pero para quién se lo arreglamos? ¿Serán para su propio desarrollo? ¿Serán para que las forestales saquen su provecho? Y ahí es donde nosotros nos hemos aprovechado. En Galvarino nosotros formamos una estructura política propia para poder colocar nuestros temas sobre la mesa ante el Estado. Entonces lo hicimos a nivel local, porque de repente querer agarrar harto o ampliarse mucho en la conversa no se llega a ningún acuerdo, porque nosotros hemos participado de distintos tipos de conversaciones con distintos tipos de dirigentes, pero a la larga no se llega a nada, no se llega absolutamente a nada. Entonces, poder concretar cosas, de repente hay que hacerlo más que con el corazón, hay que hacerlo con el alma. Y la verdad que nosotros en Galvarino una forma de trabajar es a través de una coordinación que formamos con todos los territorios. Y poder llegar allá primero fue una difícil tarea, porque ustedes saben cuánto nos cuesta reunir las lucas para poder visitar cada una de las comunidades. Y nuestras comunidades no están como las poblaciones acá, los mapuches de la ciudad. Entonces de repente eso es lo que nosotros nos preguntamos. O sea, los mapuches de la ciudad hoy día tienen muchas más posibilidades de hacer masa social, pero no lo hacen porque todavía les falta, no sé, parece que educación cívica. En cambio, en el campo tratamos de estar siempre juntos, aunque las distancias para estar juntos son demasiado largas. Y eso es lo que hicimos hace bastante tiempo, tratar de conquistar a cada una de las comunidades, dándole a conocer nuestro proyecto, que su único norte es autonomía. Pero como no somos políticos, no somos jurídicos, nosotros estamos hablando de autonomía, pero con nuestro propio discurso. Entonces,
Hace un tiempo atrás, esta coordinación de comunidades se propuso de poder jugar hacer un ejercicio bien práctico, poder montar candidaturas mapuches, que hace 10 años atrás en Galvarino no lo habían, siendo que Galvarino hoy día tiene una población de un 70% de población mapuche. Jamás ha tenido un alcalde, actualmente tiene un concejal, pero un concejal. De un universo, un 70% de población mapuche, 70% población rural. Y tenemos un solo concejal. Y ahí es cuando realmente lo lamentamos, porque como decía el Peña Luis, los mapuches dicen que no son políticos. Pero a la hora de votar están todos haciendo cola y todo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿A quién les dejamos esa tarea? ¿O quién tendría que hacer esa tarea? ¿Los dirigentes? ¿La gente que actualmente está saliendo de las universidades? Lo que te cuesta un poco entender quién podría ser capaz de hacer eso. Y gracias al trabajo que nosotros empezamos a generar en Galvarino, la elección pasada, después de 10 años, nosotros pusimos 12 candidatos. 12 candidatos, o sea, se nos desparramaron, pero está el bichito. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tratamos de colocar el tema en la mesa. ¿Cómo podemos hacer poder? ¿Cómo podemos generar? Los mapuches no... Es muy difícil que lleguen al poder porque resulta que nuestros mismos peñas, nuestra misma gente, no echan el mono abajo porque dicen, ¿qué va a hacer mapuche si este no tiene plata? Disculpe la palabra, pero no tiene plata, si la gente que viene a gobernar, la gente que tiene plata. Por eso la gente no echa una vota por nosotros mismos, porque no tenemos capacidad económica. Entonces, bajo esta coordinación de comunidades, empezamos a generar focos de empoderamiento local. ¿Qué podemos hacer aquí, en tal lugar? Territorio Ñelol. El primer ejercicio. Territorio Ñelol. Tierras usurpadas. Cada comunidad tiene aproximadamente cerca de 5.000 hectáreas de tierras usurpadas. Muchas con título de Merced. Y ahí nos costó hacer el trabajo de poder socializar ese tema con las organizaciones. Con cada una de las organizaciones del territorio. Los metimos como coordinación, respetando ese piso, esa estructura. Entonces, cuando nosotros hablamos como coordinación de Galvarino, al Estado no le gusta mucho porque quieren ver un presidente, nosotros hablamos, somos 7 coordinadores, representamos 7 territorios. Y los 7 territorios representan aproximadamente, o sea, los 7 dirigentes, coordinadores, representan a más de 1.000 personas, cada uno. Y llegar a cada una de las comunidades fue una tarea larga. Y nuestra única propuesta futura es llegar a ser autoridad. Pero para poder llegar a ser autoridad tuvimos que hacer lo mismo que hizo Letraro en su tiempo cuando llegaron los españoles. Cómo generar conocimiento, cómo generar recursos para poder ser nosotros un poco más autónomos en forma de cómo queremos enfrentar las próximas elecciones. Porque cuando se nos desordenó el gallinero para las elecciones pasadas fue porque no teníamos la capacidad económica para enfrentar una elección. Entonces tuvimos que subirnos a los carros de cada partido político. Ahí partieron para allá, se ofrecieron unos cupos, otros por otro lado. Yo por los radicales, porque también me fui por esa vía, pero dejar el dicho de que queremos llegar al poder. Y actualmente
estamos totalmente decididos a formar una sola lista, porque entre todos tenemos más de 2.000 votos, o sea, suficiente como para tener la mitad del Consejo Municipal y un alcalde. Pero entre todos tenemos esa votación, todas dispersas en distintos partidos políticos. Entonces, como la coordinación de comunidades hoy día es la que hace la conversación entre Estado y organización, también quiso hacer una presión hacia quienes ocupan nuestro territorio. Y quienes ocupan hoy día nuestro territorio mayoritariamente son las empresas forestales, casi en todo el territorio mapuche, mayoritariamente las forestales. Y nos aprovechamos de esas ventajas. Empezamos a tomar cada uno de los predios que están hoy día están reivindicando, a presionar a las forestales para que los recursos que ahí se generan tienen que quedar un gran porcentaje en las comunidades. Tienen que quedar ahí. No es justo que un árbol que creció, pasó 20 años de su vida, al lado, o sea, 30 años de su vida, al lado de una comunidad, después sean otros los que se lo lleven y lo vengan a cosechar y generen trabajo para otros, no para la gente que estuvo al lado. Entonces, empezamos a generar la idea de poder nosotros hacer ese servicio. Y fue así como pusimos 2 empresas forestales bajo una sola, bajo un bajo instrumento. O sea, la coordinación es la que avala las empresas forestales. Las empresas forestales son sociedades que participan algunas comunidades en donde hay más participación forestal. Creamos una sociedad mapuche, una sociedad limitada, porque es la única forma también de poder llegar a los bancos y para que sea más transparente hay que usar más gente. Usamos la gente del mismo territorio y nos llevó a concretar este tipo de empresas. Hoy estas 2 empresas mapuches son las que están avaladas para trabajar dentro del territorio que se está reivindicando. Solamente 2. Porque no hay espacio para más. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? De que estas forestales sí generan lucas. Sí generan lucas. Ya llevamos un año facturando. Hemos facturado más de $1 millón. Así de azules son nuestros números. ¿Y qué hemos hecho con eso? Hemos ido capitalizando. Hemos comprado buses. Ya llevamos 2 buses comprados. Nos sirven para trabajar, pero a la vez prestar apoyo a las otras comunidades. Cuando nos dicen Peña y sabe que tenemos un problema con un predio aquí, se echaron unos camiones a comprar. Ok, mandamos nuestros juiciales, usamos nuestras micros y no nos calentamos por los costos que lo signifiquen, pero queremos tener el territorio controlado. Entonces desde ahí ya empieza a entrar la autonomía, controlar nuestro propio territorio. Entonces el ejercicio parte de nosotros mismos, creernos en cuenta que somos capaces de hacer las cosas. Porque de repente mucha literatura es mucha ficción. Eso lo encuentro yo, mucha literatura, mucha ficción. Más que decir cosas, hay que hacer las cosas. Y hay que hacer donde las papas realmente se queman. Hoy día nuestra comunidad, por hacer estos procesos, nuestra comunidad está siendo criminalizada en su acto, porque nosotros le damos a los que tienen las tierras, le estamos exigiendo que tienen que devolver las tierras, pero ¿quién tiene aquí una gran culpa en eso? Obviamente el Estado. ¿A quién se le demanda las tierras? Al Estado chileno, pero hoy día son los particulares, en nombre de ellos están nuestras tierras, y son ellos los que tienen hoy día prácticamente metido con demanda. Nuestra comunidad, la comunidad Antonio Peñipil, hoy día está siendo perseguida políticamente bajo este criterio. O sea, estamos sufriendo en carne
lo que muchas comunidades han sufrido por la demanda de tierra. Entonces, creemos que para poder dar la lucha en las comunidades tenemos que empezar por el tema de hacernos cargo de lo que tenemos cerca, lo que tenemos a mano. ¿Qué es lo que es el significado de ser un poco más autónomo económicamente? Ya no me estoy preocupando de tener partido político de las próximas elecciones, porque sí ya tenemos capacidad económica para enfrentar este tema político. Derechamente, tenemos capacidad económica para enfrentar el proceso. O sea, estamos comprando las herramientas que los otros tienen. O sea, con las mismas herramientas que los otros tienen, nosotros queremos atacar. Y la verdad es que sabe que nos ha ido súper bien, porque ya estamos pensando en grande. O sea, la coordinación de Galvarino puso temas sobre la mesa, porque hoy día los mapuches son invisibles ante el Estado para poder enfrentar el tema de desarrollo. Hablan de desarrollo, de la zona de oportunidades. El mismo gobierno habla del plan Araucanía, que vienen millones de pesos, pero resulta que cuando uno quiere acceder a esos millones de pesos, prácticamente nosotros como mapuches no existimos, porque la política no está direccionada para las comunidades, está dirigida para individuos o para personas que tienen la capacidad económica o tienen bienes. Si usted quiere postular un proyecto de INDAP, por ejemplo, no lo puede hacer como comunidad indígena, lo tiene que hacer como individuo, porque la política del INDAP está dirigida a los agricultores. Lo mismo pasa con el tema de vivienda, con el tema de aguas. Entonces, poder enfrentar esta realidad ha significado para nosotros creernos el cuento. ¿Y saben lo que le dijimos al Estado, al gobierno actual en la última reunión que tuvimos, que fue la semana pasada? Queremos que Galvarino sea en la comuna piloto para hablar del cambio de los instrumentos que van dirigidos a nuestra población. Porque dicen que hay muchos millones de pesos, pero los millones de pesos no llegan a las ciudades. O sea, no llegan al campo, se quedan en las ciudades, en las consultoras, en los promotores, quedan todos los que quedan ahí. Pero yo creo que lo básico de esto es que en nuestra comuna, en nuestro territorio, nos creímos el cuento de que sí somos capaces de hacer autonomía. Las forestales ya no están haciendo lo mismo que hacían antes. No estamos permitiendo que el decreto 701 se siga matando a las comunidades. Sabe que hay empresas forestales mapuches que hacen ese ejercicio. Se están metiendo a las comunidades para hacer avales de las empresas forestales. Nosotros jamás lo vamos a permitir, jamás lo vamos a hacer. Porque ese es el instrumento que está matando también nuestras comunidades. Nuestras comunidades se están envejeciendo, se están despoblando por la culpa de esos malditos decretos. Entonces, poder hacer este cambio para nosotros es un paso fundamental. Y yo creo que si no participamos de este cambio, yo creo que es difícil podamos hablar de autonomía de la forma que lo estamos mirando. Es difícil, muy difícil. Así es que estamos en el tiempo. Yo quisiera invitarlos para que los que tienen herencias en las comunidades y aquellas comunidades que todavía viven en los sectores rurales y en donde están metidas las empresas forestales, hagan el mismo ejercicio. Porque la única forma de poder luchar es con el poder económico. Tener lucas en las carteras, con lucas se compran huevos, dicen. Hoy día nosotros tenemos lucas. Y lo estamos haciendo bonito porque estamos haciendo asociatividad, además de lo que estamos haciendo generando el tema de las empresas con el tema forestal, estamos generando asociatividad con los propios campesinos. Le estamos tomando las tierras en media para que ellos cultiven las tierras con los recursos que hoy día estamos generando como empresa. Entonces, eso nos está dando oportunidad a todos. La gente de las comunidades de nuestro territorio, los jóvenes sobre todo, ya se nos están yendo al campo porque le estamos brindando trabajo, mano de obra, a buen precio. Entonces estamos estancando, en parte, hace 2 años tenemos estancado el tema de la migración hacia el norte, porque los cabros generalmente se van para el norte. Se están poblando más las comunidades, porque los recursos que ingresan a través de la generación de empleo no son pocos.
se le haga muy bien. Entonces nosotros podemos, alguien nos dice, oye, pero ustedes de repente a lo mejor están escondiendo las cifras. Vayan a nuestra comunidad, lo invito. ¿La miel? Listo, muchas gracias. De repente es tan corto el tiempo. Muchas gracias por... Son 200 años